Bien, hermanos, Éxodo capítulo 12. Ahora vamos a estudiar hoy la segunda parte de Éxodo capítulo 12. La vez pasada estudiamos la primera parte del versículo 1 al 28, que fue que la institución de la Pascua. Fue algo hermoso, ¿no? Un buen estudio. Pero ahora vamos a ver del 29 al 51, la segunda parte del versículo, del capítulo 12. Y vamos a observar ahora en este capítulo a Israel saliendo de Egipto. Israel sale de Egipto. All right, ya está saliendo Israel de Egipto. Eso es lo que realmente el pueblo clamaba, ¿no? Salir de Egipto. Pero vamos a ver lo que va a acontecer ahora. Después de ver tantas plagas y ahora una plaga final. Pero vamos a ver de qué se trata la parte número 3. Del 29 al 36, y lo podemos nombrar como la plaga final. La última plaga, la muerte del primogénito. La muerte del primogénito. No es del primogénito, es primogénito, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata. Y vamos a comenzar del 29 al 30. Y vamos a observar a Dios tomando la vida de los primogénitos de Egipto. Y vamos a leer del versículo 29, y dice así. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Ahora aquí observamos que dice Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y estamos observando aquí que no fue algo nuevo para Moisés. Dios ya se lo había dicho, todo lo que iba a acontecer. No es de que a Moisés lo agarraron de sorpresa, ¿verdad? Estamos observando toda la instrucción que Dios le está dando a Moisés, de todos los acontecimientos y cómo el faraón aún así va a resistir a no dejar a su pueblo salir. Y ahora vamos a ver la tragedia de esta muerte de los primogénitos. Y eso lo observamos en Éxodo capítulo 3, del 19 al 20, cuando dice que no iba a dejar a salir al pueblo hasta que Dios le forzara por medio de obras poderosas. Y cada esa obra, cada esa plaga que Dios trajo a ese Egipto, a ese pueblo, al faraón, estábamos observando que eran plagas que tenían y estaban relacionados contra los dioses de ellos, ¿no? Y que no pudieron hacer nada. Y de que esta obra de alguna manera tocaría al primogénito de Egipto, como lo observamos en capítulo 4, 21 al 23 de Éxodo. Y ahora la situación se reveló de la manera que Dios dijo que pasaría. Esto iba a suceder. Y fíjate lo que dice, que de todo primogénito en la tierra de Egipto. Si te das cuenta, aquí dice, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre ¿qué? Su trono. Estamos hablando de una persona que está al siguiente al trono, que podría pensar, bueno, es el nivel más alto, si podemos pensar así. Y después dice que hasta el primogénito cautivo que estaba ¿en dónde? En la cárcel. O sea que a todos. Es como si fuera a decir del más rico al más pobre, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también los animales. Iba a ser una tragedia. Pero aquí, cuando observamos todo primogénito en la tierra de Egipto, esta plaga fue dirigida en contra de dos dioses significativos. Vamos a ver aquí a dos dioses significativos. El primero va a ser el dios Osiris. No sé si has escuchado a ese dios Osiris. Se dice que ese es el dios egipcio que se decía que daba la vida. Él daba la vida. Sin embargo, no pudo hacer nada.
no pudo hacer nada. Y el segundo, esto era en contra de la supuesta deidad del faraón. ¿Se acuerdan que decían en aquellos tiempos, bueno, ellos observaban al faraón como un dios y él se sentía como el dios? Debido a que su propia casa fue herida, el primogénito de faraón que se sentaba sobre su trono no pudo tampoco hacer nada al respecto. Ahora el versículo 30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y quién más, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese, ¿qué? Un muerto. Creo que ha de haber sido una tragedia muy fuerte, ¿no lo crees? Póngase a pensar. No sé si tú has experimentado un accidente muy fuerte o de saber que una persona ha fallecido. Imagínate el llanto de esa familia. Ahora multiplícalo por la cantidad de gente que había en Egipto. Creo que yo pudiera pensar, a lo mejor cuando tú salías a la calle, tú podías ver todos esos llantos en cualquier casa, ¿no lo crees? Qué feo sería. Qué feo sería ver el clamor. Y todos los cuerpos tirados, y la gente ahí, los seres queridos también ahí, de saber que el primogénito de la familia había muerto. Aquí dice gran clamor en Egipto. El problema del faraón era de que su corazón debería ser quebrantado. Y no solamente eso, pero debía ser blando hacia Dios. Finalmente, como observamos aquí en este versículo, el faraón supo que Jehová Dios era más grande que todos sus dioses que ellos tenían en Egipto. Y aún así, más grande que el mismo faraón. Él no pudo hacer nada. Quien se creía un dios. Ahora, algo interesante aquí dice que Israel clamó a Dios por liberación en el capítulo 2:23. Israel está clamando por una liberación en el capítulo 2. Y ahora clamaron a Faraón por alivio en el capítulo 5:15. ¿Y qué creen? Ahora los egipcios tenían una razón para clamar. Ahora del 31 al 36, vamos a ver la respuesta del faraón y de los egipcios. La respuesta del faraón y los egipcios. Y fíjense cómo es que el faraón reacciona. Versículo 31 dice así, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Aquí cuando dice salid de en medio de mi pueblo, Faraón no solamente dejó ir a Israel, ahora él les ordenó que se fueran. Esto era justo lo que Jehová dijo a Moisés que pasaría. Él os dejaría ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y eso lo encontramos en capítulo 11 de Éxodo, versículo 1. Eso es lo que Jehová dijo que iba a suceder. Y sucedió. Sucedió. Versículo 32 dice así, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e iros y bendecidme también a mí. Y vemos ahí todavía, ¿no? Tratando de recibir la bendición. Bendecidme también a mí. Esto muestra que ahora Faraón sabía quién era Jehová. ¿Se acuerdan que al principio decía, quién es ese Dios? Bueno, aquí todo ha cambiado. El Dios que era más grande que Faraón, el cual Faraón mismo buscó por bendición. Faraón llegó a este conocimiento después de ¿qué? De ser quebrantado.
de ser quebrantado. Y creo que es entendible eso, porque imagínense al faraón ver a su hijo muerto. El faraón como padre, bueno, tenía el corazón duro, pero al ver el hecho de ver a su hijo muerto, realmente le dolió, ¿no? Fue un gran dolor para él. Versículo 33 dice así: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos, ¿qué? Muertos. Había temor, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Aquí cuando dice que los egipcios apremiaban al pueblo, aquí estamos observando que el pueblo egipcio también estuvo de acuerdo en que los israelitas debían marcharse. ¿Se acuerdan que desde antes decían, bueno, el faraón creo que tiene un corazón muy duro, pero es necesario que ellos se vayan? Hasta el punto en que ellos pagaron a los israelitas para que se fueran. Qué interesante es, ¿no? Imagínate que te paguen y te digan que te vayas. Es interesante que se fueran. Por lo tanto, los hijos de Israel se fueron deprisa. Se fueron deprisa. Y tan rápidamente que no se les pudo, tan rápidamente que no les fue posible leudar el pan. No les fue posible leudar el pan. Y este es el por qué ellos debían de comer pan sin levadura. ¿Se acuerdan que ellos tenían que comer pan sin levadura? Era importante hacer eso. De la misma manera, la forma en que Jehová se los había ordenado. De la misma manera, algunas veces Dios arregla las circunstancias en donde la obediencia es simplemente hecha necesaria. Aun si nosotros normalmente no la elegimos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Dios podría querer que un hombre deje a sus amigos, los cuales tienen una mala influencia, ¿verdad? Y el hombre se da cuenta que sus amigos ya lo dejaron a él primero. Eso es un gran ejemplo. Versículo 35 dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios que alhajas de plata y de oro y vestidos. Versículo 36 dice así: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron ¿a quiénes? A los egipcios. Despojaron a los egipcios. Ahora, la parte número 4, del 37 al 51, vamos a ver ahora cómo Israel parte de Egipto. Eso es realmente lo que querían. Y dice así, comenzando del 37 al 39. Partieron a los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Escucha esto, es importante. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, no había tiempo para eso. Porque al echarlos, dice el 39, porque al echarlos fuera a los egipcios, no había tenido tiempo ni para prepararse comida. No había tiempo. El versículo 37, en la primera parte, dice que partieron los hijos de Israel. Israel, ¿ahora qué es? Libre. Imagínate la gritadera que había ahí, ¿no? Somos libres.
vamos a salir de Egipto. Y dice, y Faraón y sus ejércitos, si te das cuenta, no los detuvieron, mientras partían desde el centro de Ramesés a Sucot. Ellos salieron libremente, no fueron atacados. Ahora, más adelante en el 37, cuando dice, ¿cuántos salieron? 600,000 hombres de a pie. Y no están contando que los niños. Ahora, esta es una aproximación. Y se dice que quizás 2 millones de personas dejaron a Egipto y fueron a la tierra prometida. ¿Ustedes han observado o han visto 2 millones de personas juntas? Imagínate. Gran cantidad de gente. Versículo 38 también observamos que dice que hubo grande multitud de toda clase. Ahora, no todos los 600,000 hombres eran israelitas. Habían muchos egipcios y quizás también otros extranjeros. Ellos se fueron con ellos también, ¿verdad? Digo, yo también me voy porque aquí no está bueno el asunto, ¿verdad? Es cuando tú vas a jugar partido de soccer y te vas siempre con los buenos, ¿verdad? Siempre estás conmigo. Pero eso es. Ellos realmente llevaron gran multitud. Salieron muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? ¿Porque se les dieron dinero a ellos para que se fueran? No. ¿Saben por qué? Porque ellos vieron a un Dios todopoderoso. Eso fue. ¿Y saben lo que es? El testimonio. ¿Tú no piensas que todas las plagas, cada uno de los egipcios sufrieron también? Y digo, no, pues está. Se dieron cuenta que los dioses de los egipcios no pudieron hacer nada contra quién, contra Dios, contra Jehová Todopoderoso. ¿Y qué pasó? Salieron también. Ellos salieron de ahí. Y creo que es importante que nosotros, de la misma manera, estamos entendiendo que Israel sale de Egipto. Y para nosotros, espiritualmente hablando, ¿qué estamos pasando nosotros? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿estamos nosotros saliendo de qué? De Egipto. Y si te das cuenta, los egipcios no hicieron nada cuando Israel partió. El ataque fue más adelante, si te das cuenta. Y creo que de la misma manera para nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, todo está hermoso. El Espíritu Santo está en ti y eres sellado con el Espíritu Santo. Pero no todo lo que es, no todo va a ser como dicen color de rosa. Van a haber confrontaciones más adelante. Pero el Señor te está proveyendo una salida para cada situación. Y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Pero ahora en el versículo 40 al 42 vamos a ver la Pascua como un día para guardar. Eso es bien importante, la Pascua. Y es lo que nosotros también celebramos cada año. Y dice así el versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron ¿cuántos? 430 años. Yo me pregunto, bueno, en nuestros tiempos, ¿cuántas generaciones serían? ¿4 generaciones? Quizás, ¿no? Imagínate. En aquellos tiempos, bueno, vivían un poquito más, ¿no? 430 años. Versículo 41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Aquí en el versículo 40 dice 430 años y luego dice en el mismo día.
Aparentemente, el éxodo de Egipto comenzó el mismo día que su 430 aniversario de estadía de Israel en Egipto. Esta es evidencia notoria de que Dios a menudo cumple las promesas en aniversarios de eventos importantes o profetizados. Y aquí en el versículo 41, en la última parte, dice que salieron de la tierra de Egipto. Aquí la frase de salieron de la tierra de Egipto se repite 56 veces en la Biblia, después de esta referencia. Y entendemos esto, que Dios quería que su pueblo recordara que la liberación que dio a Israel de Egipto. Y eso es por eso que nosotros, cuando tenemos nuestra comunión cada mes, es un recordatorio de qué? De lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, de esa liberación. Versículo 42 dice que decía que es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Aquí estamos entendiendo esto. Dios tuvo el propósito de hacer este evento un día para recordar por su obra redentora de Israel. Y en este sentido, la liberación de Egipto fue un evento similar a la cruz del Antiguo Testamento. Versículo 43 al 49, ahora vamos a ver las regulaciones de la Pascua. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ahora, para compartir de la Pascua, uno debía hacerse parte del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en la comunión también hay una amonestación? Que tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y no nada más porque es un juguito y un pancito y pues tengo hambre, pues vamos a comer. No. Tenemos que entender lo que estamos haciendo, ser parte del pueblo de Israel. El recibir el pacto de la circuncisión y participar de la Pascua son parte de lo que podemos decir del mismo paquete. ¿Se acuerdan que era la circuncisión, espiritualmente hablando? La actitud de que del corazón y de la mente. Y también la participación de la Pascua. ¿En qué actitud nosotros estamos haciendo? Versículo 44 dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí en el versículo 46 dice que se comerá ¿en dónde? En una casa. La Pascua era celebrada a nivel familiar. Cada casa la celebraba. Y aquí cuando dice que no se debe quebrar ni un solo hueso, ningún hueso del cordero de Pascua debía ser quebrantado. Y esto miraba hacia Jesús, el definitivo cordero de Pascua, quien tuvo ningún hueso roto, aún en su crucifixión. ¿Se acuerdan que cuando los crucificaban, le quebraban los pies? ¿Para qué? Para que ya no pudieran levantarse, porque esa es la manera que ellos podían respirar. Pero quebrándole los pies ya no podían hacer ese movimiento. Y entonces morían de asfixia. Eso era, por eso que les quebraban los pies. Pero nuestro Señor Jesús no fue así. Versículo 47 dice así: toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado. Pon atención, no está diciendo pues él no puede, él no tiene derecho, sino que tiene que ¿qué? Ser circuncidado todo varón, y entonces ¿qué? La celebrará. Y de la misma manera es la actitud del corazón y de la mente.
y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y ahí está la amonestación que nosotros observamos también para la comunidad. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ahora del versículo 50 al 51 vamos a ver ahora la salida del Egipto, el comienzo del éxodo. Y dice así el versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Eso es importante, hay obediencia ahí. Nosotros estamos aquí en este lugar y estamos aprendiendo, estamos siendo dado instrucción de parte de Dios. Pero esto es vital. Para nosotros la obediencia es vivir en las cosas de Dios. Si nosotros no salimos con esta frase, y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Es como si dijéramos, estamos aprendiendo aquí y cuando salimos decimos, y así lo hicieron los hijos de Dios, las personas que están gobernadas por Dios. Israel aquí guardó los mandamientos de Dios que Moisés les habló. Su fe y obediencia salvó a sus primogénitos. Y como lo observamos la vez pasada, si ellos no lo hubieran hecho tal y como Dios lo dijo, ellos también estuvieran aquí lamentándose. Y lo observamos también, que quizás a lo mejor algunos israelitas no lo siguieron y también fueron parte del clamor. Y es importante que nosotros lo hagamos. Versículo 51 dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Se dice que aquí dice, el mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel. Vimos al faraón que era el faraón del mañana. ¿Se acuerdan que la plaga de las ranas? Que Moisés le dijo, bueno, ¿cuándo quieres que se vayan? Mañana, ¿verdad? Estaba sufriendo, pero todavía quería que mañana, ¿verdad? Un día más. Pero aquí vemos que el mismo día sacó Jehová. El faraón pudo decir, mañana temprano pueden salir. No, el mismo día, porque Jehová lo dispuso así. Cuando Israel se fue de Egipto, fue una nación que nació en un día. Vamos a ponerlo como un parto. Era como si los 430 años fuera el tiempo de gestación, durante la cual el bebé crece. Las plagas fueron como los labores del parto antes de nacer. Y ahora la nación había nacido. Israel sale de Egipto. Y eso fue. Este capítulo, si el faraón no hubiera endurecido su corazón, todo hubiera cambiado desde el primer tiempo, desde la primera plaga. ¿No lo crees? Sin embargo, tenía un corazón muy duro. Y creo que para nosotros es importante observar y contemplar esto para nosotros también. Nosotros salimos de Egipto y hemos dejado todo atrás, esos dioses ajenos, esos dioses que a Dios no le gusta compartir su trono. Y vemos aquí que Dios está confrontando al faraón en todas esas cosas. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios nos confronta también en aquellos ídolos que nosotros tenemos. Sin embargo, estamos ahí todavía luchando, estar en contra de la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte esto: no dejes que tu vida llegue a este capítulo, a una tragedia, a un gran clamor. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos,
que nosotros podamos ir en los caminos de Dios. No dejes que tu vida sea como un capítulo de clamor por una tragedia que haya pasado en tu vida. No porque Dios lo dispuso así, sino porque realmente tú has endurecido el corazón de no dejarlo ir. Y vemos aquí que el faraón que fue quebrantado muy duramente. Y creo que para nosotros es bueno entender esto. El Señor nos va a quebrantar de alguna o de otra forma. Aunque usted no lo quiera, ¿verdad? Pero pienso que es bueno que nosotros podamos conocer al Señor y no decir como el faraón, ¿quién es Jehová? ¿Verdad? Y Jehová dijo, ¿quieres conocerme? Ok, adelante. Y vemos toda esa tragedia de las plagas hasta ahorita, hasta la plaga final. Y ahora dice, bendecidme, ¿verdad? Ahora sí, dice, bendecidme. ¿Por qué? Porque estaba en un tiempo de lamento en su vida, de haber perdido muchas almas. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Hermanos, que realmente nosotros podamos estar siempre en esa actitud, en ese mismo sentir, como dijo Pablo, en Cristo. Y no dejemos que otros ídolos estén dentro de nuestras vidas, sino que nosotros podamos siempre estar en esa actitud, que nuestro corazón esté bien delante de Dios. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Pero que no sea por una dureza de corazón como el faraón lo hizo así. Que nosotros podamos tener ese corazón de arrepentimiento, así como David. Aún así, David también tratando de endurecer su corazón en un tiempo. Sin embargo, de la misma manera, Dios lo confronta. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? En que David se postró ante Dios. Y que realmente nosotros podamos cambiar este capítulo de nuestras vidas. Que no sea como la vida del faraón, sino que nosotros podamos estar con Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hemos observado la última porción de este capítulo, Señor, y vemos la tragedia que ha sucedido, Señor. Por la desobediencia también, Padre, de familias quizás que al haber dado instrucción, Padre, Moisés, de parte de ti, Señor, no lo hicieron tal y como tú lo querías. Y ellos fueron parte del gran clamor de ese tiempo, Señor. El faraón también, Padre, el hecho de ver lo que sucedió, tuvo que accionar, Señor, y dejar al pueblo salir de Egipto, Padre. Porque él pudo ver que tú eres un Dios poderoso, Señor, y que tú puedes todo, Señor, y que no hay Dios que pueda vencerte, Padre. Padre, queremos pedirte primeramente en nuestras vidas, Señor, que de la misma manera examines nuestro corazón, Señor, y podamos estar contigo siempre, Padre. Gracias, Padre, por esta porción de la noche. Queremos seguirte más y más en nuestras vidas, Señor, y no queremos cerrar en nuestra vida. No queremos un contratiempo, Padre. Lo que queremos, Señor, es que nosotros podamos obtener lo más. Esa tierra prometida que tú nos das, Señor, a través de tu palabra.
todas esas riquezas espirituales que tú tienes para nosotros, Señor. Que lamentablemente somos también como el pueblo de Israel, con un corazón duro y solo obteniendo ciertas porciones, Padre. Ayúdanos siempre, Padre, a seguir y poder lo más que podamos obtener cada riqueza, Señor, cada promesa y ser bendecidos, Padre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.